de conversatorio sobre interculturalidad. Y bueno, hoy tenemos a una persona que admiro, que quiero, que aprecio mucho, Salvador Iris. Bueno, nos va a compartir esta conferencia sobre arte y gestión y diversidad sexual. Él, bueno, voy a sintetizar rápidamente su currículum. Fue nacido en Las Chuapas, Veracruz, cursó la carrera de Publicidad y Ciencias Humanas en el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Respectivamente, su trabajo se ha centrado en la promoción y estudio del arte con temática LGBT en México. ¿Sí, ya empezó la transmisión? Gracias. Ha participado de distintas iniciativas a favor del reconocimiento a la diversidad sexual, promoviendo proyectos artísticos que fomentan el respeto, la inclusión y los derechos humanos. Fue fundador de 1999 de Altarte ACE, una organización sin fines de lucro que promueve el arte y la cultura sexodiversa en todas sus manifestaciones. En el año 2000 organizó el primer Festival de Diversidad Sexual Juvenil en la Ciudad de México. En 2006 asumió por petición del colectivo de artistas llamado Círculo Cultural Gay la dirección de la Semana Cultural Lésbica Gay. Es un evento artístico y cultural considerado uno de los más importantes del colectivo LGBT del país y uno de los más antiguos en Latinoamérica en su formato, ampliando sus sedes y transformándola en lo que hoy se conoce como el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Y bueno, no me alcanzaría el tiempo para decir todo lo que ha hecho Salvador. Ha colaborado con distintas instancias museísticas, también con, se me fue la palabra, con embajadas, ¿no? Con espacios de distinta índole, tanto espacios gubernamentales, privados, y ha estado también haciendo un fuerte activismo vinculado con los derechos de la diversidad sexual a través de la cultura en distintos estados de la República. Y bueno, actualmente es el coordinador general de Eucalipto 20, un espacio cultural que está dedicado a arte y diversidad sexual, y también fue el fundador de la primera galería LGBT en México. Bueno, nada más, ¿verdad? Y bueno, no me alcanzaría el tiempo para hablar de todo lo que ha hecho Salvador. Sin embargo, bueno, ya lo escucharán y se darán cuenta de que estoy hablando. Pues muchas gracias, un aplauso para Salvador Iris, que nos acompaña hoy. Bueno, pues muchas gracias May, muchas gracias a la UACM por la invitación. Yo me dedico, como lo acaban de decir, específicamente a la gestión desde hace aproximadamente 30 años, específicamente a la gestión del arte y la cultura LGBT. La vida me ha llevado a especializarme un poco en eso, ¿no? Me ha tocado acompañar ciertos procesos interesantes, como la apertura de muchos espacios al tema LGBT, ¿no? Me tocó acompañar las políticas culturales incluyentes, y digo incluyentes entre comillas porque ahorita hablaremos de eso, de esta ciudad, ¿no? Me tocó estar ahí, tuve la suerte de estar ahí, y bueno, de alguna manera pues hemos estado ahí impulsando cosas que tienen que ver con la visibilidad de estos temas, de los temas que tienen que ver con la cultura LGBT y con el arte LGBT, y justo de ahí quiero partir de esta idea de existe un gran debate de que si el arte es o no es LGBT, si habría que etiquetarlo o no, si el arte y la cultura llevan etiqueta o no. No hay gente que dice que no, que el arte es arte, simplemente y no tendría que etiquetarse. Yo creo que hay un poco de homofobia en esa postura, porque pues, para unas cosas sí y para otras cosas no, ¿no? Yo sí creo que existe un arte LGBT, pero creo que este responde al menos a tres cosas muy básicas. En primera, tiene que venir en primera persona. Si no viene en primera persona, no es arte LGBT. Es una aproximación al tema, ¿no? Como yo puedo aproximarme a algún tema que me interese, ¿no? Pero no es lo mismo así te veo que así soy, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Tiene que venir en primera persona. La segunda, del por qué es incómodo hablar del arte LGBT, bueno, porque el arte LGBT cuestiona, ese es otro de los puntos que yo digo que debe de tener. Si no cuestiona, pues entonces no tiene ningún sentido que sea LGBT o que esté etiquetado de esa manera. ¿Y qué cuestiona? Pues cuestiona la academia, cuestiona las instituciones en general, ¿no? Cuestiona la hegemonía, cuestiona las relaciones, cuestiona la idea de los géneros, ¿no? El chiste es que cuestione incluso hasta que incomode un poco, ¿no? Esa es la intención de un arte que se puede llamar LGBT.
¿no? Y la tercera, pues que es un arte que está comprometido de alguna manera con los temas de su colectivo, de sus colectivas, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que suceden dentro de las poblaciones LGBT. Eh, y bueno, de ahí podríamos partir a una idea de qué es gestión cultural, pero creo que todos lo saben, entonces podríamos omitir como esa parte para tratar. Yo hablo luego mucho, y entonces procuro que les pediré en algún momento a Mayo a alguien que me calle porque me corro como hilo de media y luego ya no sé pararme. Podríamos hablar de qué es la gestión, pero bueno, si partimos como de uno de los conceptos más básicos, que es la administración de recursos, y cuando hablo recursos, pues ya lo entenderán, no son recursos generales, humanos, que tienen que ver con llevar a buen fin, ¿no? Un proyecto que promueve o de alguna manera presenta, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural de una comunidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando esos recursos que tenemos que administrar se cruzan con los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Se cruzan con la vida de las personas, se cruzan con las cuestiones que tienen que ver con sus derechos a expresarse, a ser, ¿no? Y hago esta pregunta justo por un tema que acaba de suceder ahorita, que seguro todos ustedes oyeron, que fue lo que sucedió en el MUAC con Tazazochiquetzal y la pieza que se expuso ahí. ¿Qué pasa? Justo eso, cuando yo quiero promover algo que tiene que ver con la dignidad, con la vida, ¿no? Con los derechos de las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando quiero gestionar, administrar algo que tiene que ver con eso? Y por eso hice como este hincapié antes de que el arte LGBT tiene que venir en primera persona. ¿Qué pasa cuando quiero administrar eso? Pues, ¿qué pasa? Que si yo desconozco de ese tema, seguro me puede salir algo como lo que pasó en el MAC, ¿no? Puede ser que el acercamiento no sea el idóneo. Puede ser que a lo mejor esa comunidad nos diga, ¿y como por qué estás diciendo eso de mí? Porque a lo mejor yo no pienso eso, ¿no? O a lo mejor tu reflexión no tiene que ver con lo que yo necesito, ¿no? O con lo que yo quiero que se diga de mí, o incluso lo que estás diciendo puede ser contraproducente para el contexto que está sucediendo ahorita, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de promoción y de gestión del arte LGBT, no quiero decir que si no eres LGBT no puedes hacerlo, pero sí. Lo que sí quiero decir es que siempre tienes que buscar involucrar a esa comunidad de la que vas a hablar en tu proyecto. Siempre tienen que ser ellos quienes acompañen, ellas quienes acompañen ese proyecto, ¿no? Porque si no, yo podría decir, pues podríamos preguntarnos para qué hacer el proyecto, pero esa también pregunta está de más porque a lo mejor, pues, ¿por qué? Digo, perdón, ¿por qué hacer el proyecto? Pues a lo mejor lo haces porque en tu trabajo pues, tienes que cumplir la cuota, que es algo que últimamente pasa en junio, ¿no? Todas las instancias en junio tienen que cubrir una cuota LGBT, les interese o no el tema, les importe o no el tema, estén de acuerdo o no con el tema, por una idea de política cultural, tienen que cubrir esa cuota, lo cual, pues por una parte está bien, porque así tendría que ser, ¿no? Tendría que ser un tema pero que no solo tendría que cubrirse en junio, tendría que ser un tema transversal que tendría que estar durante todo el año reflejado en toda la política cultural, pública y todo, pero pues desafortunadamente decía un amigo que somos como Mariah Carey y sus villancicos, ¿no? Que solo salimos en diciembre, bueno, nosotros también solo salimos en junio, ¿no? Y entonces el por qué lo haces, pues está de más, porque a lo mejor lo haces por eso, porque alguien te lo impuso, porque tienes que cumplir con una cuota, con un programa designado. Pero entonces lo que creo que seguiría es ¿para qué lo haces? No creo que esa sería la pregunta interesante de cuando quieres abordar un tema que tiene que ver con algo que, con una comunidad tan específica como los colectivas LGBT, que son distintas, porque además habría que entender incluso que cada letra tiene sus especificidades, ¿no? Y no todos estamos metidos en un costal como a veces se piensa en estos proyectos. Entonces, por eso digo que lo que habría que preguntarse es ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el sentido de hacer un proyecto LGBT? ¿En qué se va a beneficiar la comunidad LGBT de ese proyecto? No, por eso me omito la pregunta de ¿por qué? Pues, ¿por qué? Pues porque voy a cumplir lo que dice mi programa o porque no. Ya cuando lo estás ejecutando. Y creo que cuando te haces esa pregunta
justo te lleva a estos puntos, ¿no? ¿Para qué lo hago? ¿De qué se va a beneficiar? ¿Cuál es el sentido de ese proyecto? En pocas palabras, ya en términos, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto, no? Creo que siempre deberíamos de hacernos esa pregunta cuando tratamos de hablar de lo LGBT, y creo que eso nos va a llevar a rascar ciertas cosas que nos van a evitar meternos en problemas, ¿no? Meternos en temas que a lo mejor pueden ser que los estemos abordando de alguna manera equivocada. Hay muchos ejemplos, ¿no? El del MUAC es uno de miles de cosas que han pasado, de gente que ha querido abordar el tema y por no involucrarse y por no involucrar a la comunidad con la que tiene que trabajar, ¿no? Pues le sale el tiro por la culata, ¿no? Yo aquí ahorita les voy a presentar como ejemplos de aproximaciones al tema, o más bien eh, proyectos, pero que vienen desde el colectivo, que son gente que ha abierto brecha, gente que ha hecho cosas, ¿no? Y que son algunas experiencias exitosas que tienen que ver con cómo se abordan estos temas. Y no quiere decir que esta sea la fórmula, ¿no? Tampoco existe una fórmula para abordarlo, ¿no? Pero al menos estos funcionaron, ¿no? Y funcionaron bien. Yo lo único que digo es, cuando hablamos de arte, gestión y diversidad sexual, siempre hay que preguntarnos dónde están las colectivas de la diversidad sexual en el proyecto, ¿no? ¿Dónde están en el proceso de gestión? Desde la formación del proyecto, desde la concepción del proyecto, desde la ejecución del proyecto. ¿Dónde están esas colectivas? ¿Dónde están esas personas de las que están hablando? Si no están involucradas, pues entonces no es un proyecto de diversidad sexual, perdón, no es un acercamiento o es a lo mejor un ejercicio que alguien se quiere hacer sobre el tema, pero si no están involucrados en las colectivas de las que están hablando, pues entonces de entrada no tiene sentido, ¿no? Y en segunda, pues creo que no son proyectos que por lo regular acaben siendo exitosos, ¿no? Y bueno, voy a empezar como a hablar un poco de ejemplos, de proyectos que tienen que ver con la diversidad sexual que han sucedido en México, me centro específicamente en México, ¿no? Que es donde me interesa. Y bueno, vamos a empezar desde la prehistoria. No, no, ahí estoy. Desde el Sexpol. En 1974, Braulio Peralta y Antonio Cue fundan el Sexpol, un colectivo que se reunía de manera clandestina, porque pues en 1974 las cosas no eran como son ahorita, que podemos reunirnos en el auditorio de una universidad sin que nada suceda. No, en 1974 existía algo que le llamaban racias. Siempre digo algo que le llamaban racias porque me encanta que cuando me toca dar conferencia con jóvenes y digo la palabra racia, muchos no saben qué es una racia, ni siquiera conocen la palabra. Y eso me causa sentimientos encontrados, porque por un lado está increíble que los jóvenes no sepan qué es una racia, pero por otro lado también es lamentable que no conozcan la historia, porque quien no conoce esa historia está condenado a repetirla. Una racia, en pocas palabras, es cuando llega la policía, allana un lugar y se lleva a la gente detenida. ¿Por qué motivo? Este era el motivo de las racias en esa época. El motivo de las racias era que, haz de cuenta, hoy estamos aquí y alguien de la universidad o algún vecino habla a la policía y dice, hay una reunión donde están promoviendo la homosexualidad. Y a partir de una ley que en esa época existía, que era la ley de las faltas a la moral, que afortunadamente ya se derogó en esta ciudad, pues llegaban las patrullas y nos llevaban todos a todos, a todas y a todos al torito, ¿no? Eso eran las razas. Y era una constante en la Ciudad de México, una tras otra. No teníamos ni siquiera derecho a la libre reunión, porque, pues, avalados por la ley de las faltas a la moral, pues podían llevar y llevarnos en cualquier momento, ¿no? Entonces, el Sexpol surge en 1974, justo como una respuesta a eso, y lo que hacían era reunirse de manera clandestina para debatir temas que tenían que ver con la homosexualidad, y le llamo homosexualidad porque en esa época, hombres, mujeres, bueno, lo trans ni siquiera el concepto existía, pues a todos nos llamaban homosexuales, ¿no? Ya después nos empezamos a dar cuenta de que había que especificar un poco más porque nuestras problemáticas, pues, la de los hombres y las de las mujeres no eran los mismos, y obviamente las de las personas trans tampoco, ¿no? Pero bueno, en esa época el Sexpol era un espacio donde personas homosexuales se reunían a debatir temas que tenían que ver con su interés. No existía la marcha, no existía la Comisión de Derechos Humanos,
no existía COPRED, no existía absolutamente nada de eso, y pues en esa época se creía que estábamos locas, ¿no? Recuerden que hasta 1990 la OMS quita la homosexualidad de las enfermedades de salud mental, y bueno, uno podría decir, ay, seguro sí había unos debates muy sesudos en el Sexpol, pero el debate básico era justo eso, ¿estamos o no estamos locas? ¿No? Eso es lo que había que debatir antes de salir, porque esto es previo a la marcha, ¿no? Y lo que me dice Braulio Peralta, que todavía vive, todavía está en activo, escribe en Milenio, tiene una columna que aparece todos los lunes en Milenio, donde a veces habla de temas que tienen que ver con cultura y diversidad sexual. Lo que Braulio me dice que debatían en esa época era así de básico, ¿no? ¿Estamos o no estamos locas? Eso es lo primero que hay que estar seguros para después dar la cara. Si no estás seguro de eso, pues no vas a poder dar la cara, ¿no? Entonces, eso se reunía. A Braulio, justamente, a él en particular, Antonio era psicólogo, ¿no? Antonio era psicólogo de la escuela Gestal, ¿no? Y ese era más o menos como las dinámicas que utilizaban para debatir estas cosas. Pero Braulio, que venía de una formación mucho más artística y cultural, ¿no? Había estudiado historia del arte en París y algunas cosas así. Se le ocurre hacer los jueves de tertulias en el Sexpol. ¿Y a qué respondía los jueves de tertulia en el Sexpol? Pues a que en 1974, por la ley de faltas a la moral, pues nadie podía exhibir obras o cosas que tuvieran que ver con la homosexualidad, porque así fuera un museo público o un museo privado, pues también si algún vecino se quejaba o alguna persona se quejaba, llegaba la policía, descolgaba la obra y te clausuraba el changarro, ¿no? Entonces muchos artistas que tenían piezas o que habían estado desarrollando piezas que tenían que ver con su identidad homosexual, no tenían espacios donde ponerlos, ¿no? Entonces, a Braulio se le ocurre hacer jueves de tertulias en el Sexpol. ¿Y en qué consistían estos jueves de tertulias? Pues sí, en ese departamentito que está ahí en Ezequiel Montes, por el Monumento a la Revolución, ahí estaba el departamento del Sexpol, que curiosamente también por esos lugares sucedió el baile de los 41. Entonces yo digo que la historia del movimiento de liberación homosexual mexicana está llena de coincidencias maravillosas, ¿no? Pero se le ocurre pues, decir, todos los jueves vamos a invitar a artistas a que pues cuelguen sus cosas aquí cuelguen su obra y que la compartan con otra gente, que la gente al menos de la comunidad pueda ver lo que están haciendo los artistas, hablando en primera persona, hablando de nuestras problemáticas, ¿no? Y entonces así empezaron en las paredes de ese departamento a colgar obra de artistas lesbianas, homosexuales, a invitar a artistas que escribían o hacían cosas de temática homoerótica o lesboerótica, que leyeran poesía, compartieran sus textos, sus cuentos, y entonces hacían unas tertulias increíbles, ¿no? Cada jueves, ¿no? Y yo podría decir que Braulio Peralta, pues es el antecedente a todo lo que vino después de política y visibilidad LGBT, ¿no? El Sexpol duró creo que hasta el 77, 78 más o menos, y ahí aparece este otro personaje, José María Covarrubias. José María Covarrubias yo digo que es el más grande promotor del arte y la cultura LGBT que hemos tenido en este país. Un poco con la escuela que ya traía de Braulio y del Sexpol, José María lo que empieza a hacer es lo mismo, pero de manera pública, ¿no? En 1983 funda el Círculo Cultural Gay. El Círculo Cultural Gay era un colectivo de artistas e intelectuales que justo lo que peleaban eran espacios públicos para que el arte y la cultura gay tuvieran lugar, ¿no? O sea, hace poco hicimos una mesa con alguna gente del círculo que todavía vive y decían, pues lo que nosotros decíamos es, si ellos pueden exponer ahí, ¿por qué nosotros no? Si ellos pueden exponer sus cosas ahí, ¿por qué nosotros no? ¿Que no tenemos el mismo derecho? ¿No? De ahí parte la idea del círculo cultural gay, ¿no? De buscar espacios justo para que artistas homosexuales, expresiones culturales que tenían que ver con la homosexualidad o con la lesbiandad, pudieran tener espacios en espacios públicos que se les eran negados, ¿no?
Y bueno, en el círculo cultural gay pertenecieron artistas e intelectuales muy famosos como Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas, eh, Nahum Becenil, Reinaldo Velázquez, Armando Cristeto, ¿no? Artistas bastante reconocidos que formaban parte del círculo y que se conglomeraban a partir de la figura de José María, ¿no? Para hacer cosas. En 1982, José María, Armando Sariñana, si no me equivoco, Hugo Patiño, Patria Jiménez y un colectivo que se llamaba Mulas, que era un colectivo de mujeres lesbianas, organizan las jornadas de cultura homosexual, que es aquella notita que vende el 1+1 en la esquina, ¿no? Que de alguna manera es considerado el primer evento cultural LGBT de Latinoamérica, ¿no? Ahí sí fuimos punta de lanza en México. Este se organiza en una galería que ya no existe, que está muy cerca de aquí, que estaba muy cerca de aquí, por el Metro Salto del Agua, que es la galería Alairefopa, ¿no? Era una galería privada. Bueno, ahí se organizan justo este mismo modelo de tertulias que hacía Braulio Peralta, se organiza ahí, conferencias, lecturas dramatizadas, pequeñas obritas de teatro, ¿no? Y una exposición del artista Arturo Ramírez Juárez, que es justo quien hace el dibujo que ilustra la nota, ¿no? Podríamos decir que ese fue el primer evento cultural LGBT que se hizo aquí y se hizo desde los colectivos LGBT, bueno, los colectivos homosexuales, porque así se les llamaba en esa época, quienes lo organizan. Es un poco un evento de autoconsumo, ¿sí? De gueto, pero hay que entender un poco el contexto y la época, ¿no? Es un evento de el colectivo homosexual para el colectivo homosexual, ¿no? Al año siguiente se organiza el Círculo Cultural Gay. Digo, se organiza así, el Círculo Cultural Gay, que es este colectivo del que les hablo que funda José María, y el Círculo Cultural Gay organiza la Semana Cultural Gay, ¿no? Que es también otro evento que es básicamente el mismo modelo de las jornadas de cultura homosexual, mesas de debate con temas que tienen que ver con las agendas homosexuales de la época, una exposición, esta vez ya colectiva, ya no individual, en la que participan varios artistas, algunos de los que nombré, y lecturas, presentaciones de libros, ¿no? Todo también de una manera semiclandestina, ya un poco abierto, pero siempre como chiquito, como guardando ciertas distancias para no hacer tanto ruido y no meterse en problemas, ¿no? Pero ahí están. En 1986, ese cartel rosa que dice gay, justamente, se organiza en el Club de Periodistas, aquí en Filomeno Mata, la exposición y las jornadas, y el curador invitado de esa época es Olivier Debrois, que es un curador y un crítico de arte muy famoso en la época. Él estuvo involucrado en proyectos, pues bueno, de entrada él era especialista en el muralismo mexicano, ¿no? Y luego el proyecto del MUAC, justamente Olivier Debrois fue uno de los que estuvo involucrado en el proyecto del MUAC. Bueno, él hace la curaduría de esa exposición y de alguna manera tiene una repercusión mediática, ¿no? Los medios voltean a verlo porque Olivier ya era un personaje muy conocido, muy sonado de la cultura, y empiezan a hablar de arte gay por primera vez. Aparece como la etiqueta y aparece como el nombre de arte gay. Tiene cierta resonancia en los medios, participan artistas que en esa época eran emergentes, pero que después se volvieron muy famosos, ¿no? Y eso hace que la UNAM y el Museo Universitario del Chopo acojan el proyecto. Y en 1987 se organiza la Semana Cultural Gay en el Museo del Chopo, ¿no? Este es el cartel que están viendo, el cartel de 1987. Ahí viene el programa, ¿no? También pueden ver un poco de qué sucedía. Y bueno, la pieza es de, la obra que ven ahí es de Nahum Becenil, quien formaba parte del Círculo Cultural Gay, ¿no? Y la Semana Cultural Gay se vuelve uno de los primeros eventos públicos para promover el arte y la cultura LGBT. Porque por primera vez sucedía en un museo donde cualquier persona, fuera o no
parte de la comunidad, pues podía entrar, podía participar de la exposición, podía participar de las mesas de debate, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la Semana Cultural Lésbica Gay? Bueno, de entrada porque es el primer evento, ¿no?, que sucede en Latinoamérica. Y después, pues porque era el único espacio en el que se podían debatir los temas relacionados al movimiento lésbico homosexual. Ahorita entiendo que pues ahorita mismo está sucediendo algo en una universidad pública y estamos debatiendo el tema. No, en esa época no existía eso. No había espacios, no había. Y el único lugar donde se podían debatir los temas relacionados a la agenda y a las problemáticas de estos colectivos y de manera pública era la Semana Cultural Lésbica Gay en el Chopo. Entonces, si había algún tema como álgido, tenía que esperarse hasta junio y suceder en junio y debatirse en junio en las mesas de la Semana Cultural. La Semana Cultural empieza a tomar una relevancia tan importante en el mundo del arte que críticas como Teresa del Conde empiezan a hablar y a escribir sobre ella. Raquel Tibol, ¿no?, gente muy importante para la crítica de arte en la época, empieza a escribir sobre la Semana Cultural Gay, ¿no?, sobre la importancia. Y artistas que no eran parte del colectivo, como los hermanos Castro Liñero, Francisco Toledo, el mismo José Luis Cuevas, quieren participar de ella. Se acercan a José María, a Pepe, y le dicen: queremos ser parte de la Semana Cultural. ¿Por qué? Porque la Semana Cultural de alguna manera era una ruptura en el arte. Por primera vez se hablaba. Hay un texto muy bonito de Teresa del Conde donde dice que la libertad de expresión en México se mide con antes y después de la Semana Cultural Lésbica Gay, ¿no? Que existía como cierto veto para hablar de ciertos temas o para hablar del erotismo en México, y que es a partir de la Semana Cultural Lésbica Gay que se destapan estos temas, ¿no?, y que se empieza a hablar de ello. Y yo creo que por eso muchos artistas querían participar de ella y querían estar ahí, ¿no?, porque de alguna manera les daba un halo de vanguardistas, ¿no?, y de artistas que estaban como en ese tema. Llegó a ser tan importante que había gente que se atrevía a decir que los 3 eventos culturales más importantes de este país eran en este orden: el Festival Cervantino, el Festival del Centro Histórico y la Semana Cultural Lésbica Gay, ¿no? Y a ese nivel llegó de ser importante la semana, ¿no? No hay artista de los 80, de la época de la ruptura, ¿no?, de artista importante que no haya desfilado por la Semana Cultural Lésbica Gay, ¿no? Puede decir que casi el 90% o un poco más participaron de las actividades de la Semana Lésbica Gay. No hay tampoco activista o políticos incluso que ahorita ya están en puestos de gobierno bastante, que no hayan participado de la Semana Cultural Lésbica Gay, que no hayan estado ahí. No, se convirtió en un evento sumamente importante y que dio visibilidad de muchas maneras a estos colectivos, a nuestros colectivos. Pepe lo hizo de manera muy inteligente. Ahí es donde hablo de cómo abordas estos proyectos LGBT. Una vez le pregunté y Pepe me decía: sí, tenía que suceder en un museo, por lo que a la gente le significa un museo, ¿no? Por esta idea, esta seriedad que la gente le da a las cosas que suceden en los museos. Digo, eran otras épocas, ahorita ya hay gente, ya nos burlamos de algunas cosas que suceden en los museos, pero eran otras épocas, ¿no? Tenía que suceder en un museo, y 2, tenía que estar avalado por una universidad, por la seriedad que la gente le da a los temas que avalan las universidades, ¿no? Y entonces, parece mentira, la gente no lo toma, incluso el mismo colectivo LGBT no lo toma de esa manera tan importante, pero eso cambió mucho la visión que se tenía, al menos en la ciudad, sobre lo LGBT. Ay, güey, pues si está sucediendo en un museo de la UNAM, entonces debe ser algo serio, entonces ya no es banal, entonces ya no es algo que tiene que ver solo, ¿no?, con cuestiones sexuales, tiene que ser una cosa seria, aunque lo tuviera que ver, ¿no? Pero Pepe lo hizo muy bien, ¿no? El hacerlo a través de esas vías, de alguna manera le dio cierta validez y seriedad a los temas que se debatían ahí. Y la gente empezó a tomarlo en serio. Y empezó a asistir mucho público heterosexual que quería participar, tanto como público como artista,
¿no? Y creo que el impulso que la Semana Cultural Lésbica Gay, esa es otra, inició como Semana Cultural Gay, a finales de los 80, principios de los 90, el colectivo de lesbianas llegó y dijo, ¿y nosotras? ¿No? Pues ahí está, ¿no? Lo gay tiene que ver, dijeron, no, no. Un poco como dijo Claudia Sheinbaum ahora en su toma de protesta, lo que no se nombra no existe, mijo, y si no estamos ahí, si no nos nombran, pues no estamos ahí. Entonces, a partir de 1990 se empezó a llamar Semana Cultural Lésbica, así, con A, lésbica gay, ¿no? Y ahí estuvo, ¿no? Fue un impulso muy grande para el movimiento LGBT. Hasta el día de hoy tiene repercusiones. Yo digo que toda esta política inclusiva que existe ahora en los museos y que existe, se debe a todo el trabajo que hizo la Semana Cultural Lésbica Gay, ¿no? A toda la visibilidad que dio, a todo el debate que abrió justo sobre si había o no un arte LGBT, porque es a partir de ahí que empieza todo ese debate, ¿no? Eh, Era interesante, yo entiendo que ahorita hay temas que han sido rebasados, no del todo, pero por decir, hay gente que cuando ve los catálogos, porque la UNAM editó 3 catálogos, con el nombre de Semana Cultural Gay, editó 3 catálogos. Exprofeso, 10 y va un siglo, y otro que se llama muchas exposiciones, un tiempo de inauguraciones. Editó 3 catálogos. Cuando la gente ve los catálogos y ve tantos pitos, dicen, ¿por qué hay tanto pito en la Semana Cultural Gay? Los pitos eran un discurso político en esa época. Entiendo que ahorita ya está superado, espero, no, pero yo esperaría que sí. Pero la gente cuando ve tantos pitos se espanta todavía y dice, ¿y por qué tanto? Pues era un discurso político. Hasta esa época el único cuerpo que se tenía que erotizar era el cuerpo femenino, ¿no? El cuerpo masculino era intocable, ¿no? O sea, no, él no. La única que está para ofrecerse y para desearse es la mujer, ¿no? Los hombres no. Eh, Eso me lleva a una anécdota que me pasó una vez en el metro. Ay, pero ya se las contaré más adelante, que tiene que ver justo con esa idea de que el único cuerpo que está para erotizarse es el de la mujer. Y lo vemos claro, ¿no? En los puestos de revistas, a la única que encueran y que ponen ahí es a la chica, ¿no? La Semana Cultural le dio la vuelta a eso. Y por eso era importante el desnudo masculino. Porque la Semana Cultural erotizó el cuerpo masculino, ¿no? Cuestionó la idea de que los únicos cuerpos que se tenían que erotizar eran los femeninos y empezó a decir, no, también estos. Y entonces se empezó a presentar corporalidades masculinas más vulnerables, ¿no? Y eso fue interesante. Es como de las cosas por la cual la Semana Cultural a mí me parece uno de los proyectos, si no es que el proyecto más importante de arte y cultura LGBT que existe, no solo en este país, sino en Latinoamérica. Eh, bueno, a mí, tiempo después, me tocó dirigirla, ahora lo dirijo, ¿no? Me tocó dirigir la Semana Cultural Lésbica Gay, y nos hablaron de España para decir que el modelo que España copió justo para hacer eventos culturales con temática LGBT fue el modelo de la Semana Cultural Lésbica Gay Mexicana, ¿no? Y nos entregaron un reconocimiento incluso, ¿no? Por ser un modelo a seguir. Y es el mismo modelo que se siguió en Argentina y que se siguió en Colombia y en Latinoamérica, ¿no? Y si pensamos también en fechas, a lo mejor no es que ni los argentinos ni los sudamericanos no pudieran hacerla, es que estaban en dictadura en esa época, entonces, pues, aunque quisieran, no podían hacerla. Entonces, por eso nos tocó a México ser la punta de lanza en ese sentido. Y es tanto su impacto que todavía al día de hoy, en varios estados de la República, existen semanas culturales, con ese nombre literal, Semana Cultural Lésbica Gay, o Semana Cultural de la Diversidad Sexual, o Semana Cultural, ya si te quieres ver un modelo queer, pero todas llevan el nombre de Semana Cultural, porque pues fue el modelo, ¿no? Este es de los ejemplos que digo, de los ejemplos bien logrados de un proyecto de gestión, pero creo que tiene que ver con que venía del epicentro, venía del centro del colectivo LGBT. El círculo cultural que ahí estaba conformado por artistas de la comunidad, ¿no? Y obviamente su para qué estaba muy claro. ¿Para qué? Pues para abrir espacios para que nosotros tengamos
los mismos derechos culturales que tienen los heterosexuales de exponer y compartir nuestras expresiones en cualquier otro lugar. Otro proyecto exitoso es el Festival Mix México. Ahí hay un error, lo debo reconocer, es de 1997, creo que fue error de dedo. El Festival Mix México es el 97, de hecho, eso que ven ahí es el catálogo, ahí dice 97, del primer Festival Mix. El Festival Mix México fue de los primeros festivales de cine que tuvo la Ciudad de México. Ni siquiera el primer festival LGBT, o sea, fue el primer festival de cine LGBT en el país, eso sí, pero de los primeros festivales de cine que existieron en la Ciudad de México fue el Festival Mix. Si no me equivoco, era un festival que se llamaba Reilete y el Mix. Fueron los primeros que se hicieron en la Ciudad. La Ciudad de México no tenía festivales de cine, ahora rebosa los festivales de cine, hay muchísimos, pero en esa época no, ellos fueron los primeros, ¿no? ¿Y por qué se hace el Mix? Pues porque cada que llegaba una película LGBT o con temática LGBT, las distribuidoras las mandaban a los cines porno, no pasaban en cine comercial. El cine LGBT no pasaba en cine comercial como ahora. Pasaba a cines porno, o si pasaba en un cine comercial, pasaba en funciones de medianoche, ¿no? Porque las consideraban muy fuertes, y por otro lado, llegaban muy poco, porque las distribuidoras creían que no había público para ese tipo de cine, imagínense. Creían que no había público para ese tipo de cine. El Festival Mix llega y rompe con eso. En su primera edición las salas se atascan, así filas y filas de gente queriendo entrar a ver directores pues, que seguramente habían oído hablar de ellos, pero nunca habían llegado a México. Directores como Almodóvar, como Antonio Goya, ¿no? Directores que eran de culto, ¿no? Y que Bruce LaBruce, directores que eran de culto, pero que no llegaban a México porque las distribuidoras creían que no iba a haber un público para verlo. El Mix llega y irrumpe en las salas de cine en el 97, hace su primera edición con llenos totales, desbordados, y bueno, gracias al Mix se debe que ahora ya todas las cadenas de cine pues empiecen a programar de manera comercial y en horarios convencionales cine con temática LGBT, ¿no? El cine llegó, el Mix llegó y les puso el ejemplo y les dijo, pues sí hay público, miren, aquí está, ¿no? También fue de los primeros festivales LGBT que llegaron a espacios institucionales como la Cineteca Nacional, ¿no? Recuerdo una anécdota que justo en el primer año que llegó la Cineteca Nacional, Arturo Castelán, que acaba de fallecer, desafortunadamente hace unos meses, ¿no? Que fue el fundador del festival, se le ocurrió contratar strippers y gogos para que fueran los hostes de las salas de las películas. Y bueno, al día siguiente no se pueden imaginar todo lo que decían los periódicos, ¿no? Que la Cineteca se había convertido en antros de perdición, que qué iba a pasar, que ya promovían la prostitución masculina y un montón de esas joyas que escribe luego la derecha, ¿no? Pero fue increíble, ¿no? De eso se trata justo el arte o la cultura o los proyectos LGBT, de llegar y romperles el esquema, ¿no? De que se cuestionen por qué es la ley y como por qué no puede, si las marcas traen a una chica, casi la desnudan y la ponen, porque yo no puedo traer a un hombre, ponerle tanguita, un moñito y ponerlo a recibir a la gente, ¿no? O sea, ¿no? Ese tipo de cosas tendrían que cuestionarse, ¿no? Bueno, del 2000 al 2006, en la Ciudad de México se organiza el Festival de Diversidad Sexual Juvenil de la Ciudad de México. Eso que ven ahí es el cartel del primerito, que sucedió en Faro de Oriente, en el recién abierto Faro de Oriente. No, lo organiza Altarte AC y la nueva generación de jóvenes lesbianas. Bueno, debo decir que yo soy Altarte AC, entonces les cuento la anécdota. Nos acercamos al gobierno de la ciudad. Ya había ganado la izquierda, ya era un gobierno de izquierda, ya era un gobierno que estaba Cárdenas, no, ya no estaba Cárdenas, de hecho estaba Rosario ya, cuando me tocó el festival, y bueno, lo que buscaba ese gobierno era como presentar una imagen de apertura a temas que obviamente cuando estaba la regencia de la ciudad eran intocables o innombrables, ¿no?
Y entonces nos aprovechamos de eso para proponerles la idea de hacer un festival de diversidad sexual que venía desde la sociedad civil. El apoyo que le solicitábamos al gobierno de la ciudad eran espacios, ¿no?, para que pudiera suceder el festival. Y me acuerdo que me llamaron y me dijeron, tenemos un espacio increíble, pero no sé si te guste porque está en la periferia de la ciudad, pero es un espacio bellísimo que acabamos de abrir. Justo tenemos unos meses de haberlo abierto y el espacio se llama Faro de Oriente, ¿no? Y a nosotros nos pareció súper interesante llevarnos estos temas del centro de la ciudad a las periferias. Hay que pensar también que era el 2000, ahorita ya el Oriente está más poblado que nada, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y llevarnos estos temas, ¿no?, a lugares donde nunca sucedían, a pesar de que había mucha población LGBT. O sea, si en un lugar hay población LGBT, es en Ciudad Neza, en Iztapalapa, o sea, hay mucha gente LGBT, y era el colmo que hubiera gente LGBT y que no sucedieran cosas LGBT, ¿no? Entonces, nos pareció increíble y hicimos el primer festival. Nuestra madrina del primer festival fue Eli Guerra, que dio un concierto que también no está de más decirlo, pero creo que fue de los primeros conciertos masivos que se dieron en Faro de Oriente, fue el concierto de Eli Guerra con la clausura del festival. Al año siguiente nuestra madrina fue Lila Downs, ¿no? Logramos involucrar a muchas artistas en el proyecto de la diversidad sexual. A nosotros nos parecía interesante que ahí sí que fueran artistas heterosexuales quienes se pronunciaran a favor de la diversidad sexual, un poco porque para mucha gente eran ejemplos a seguir, o gente que lo seguía, entonces que ellas se nombraran, ¿no? Tuvimos a Lila Downs, tuvimos a Eli Guerra, tuvimos a Nina Galindo, tuvimos a Cecilia Toussaint, tuvimos a Jorge Frata, y tuvimos una cosa increíble que se llamó Los Machos por la Diversidad Sexual, que fue la banda Machos. Tuvimos a la banda Machos tocando y estuvo increíble porque se mandaron a hacer sus trajes, esos que usaba la banda Machos, cada uno con un color del arcoíris, ¿no? Eso fue en el Zócalo, nos prestaron el Zócalo. Yo creo que fue el primer evento LGBT que se hizo en el Zócalo de la ciudad, más allá de la marcha. Digo, la marcha ya llegaba al Zócalo, pero no había eventos LGBT en el Zócalo. A nosotros dijimos, ¿y por qué chingado no hay eventos LGBT en el Zócalo? Hay que hacer uno, ¿no? También el Zócalo nos pertenece, tendríamos que tenerlo. Y reconozco, con años de distancia, que fue un gran atrevimiento de las dos partes, tanto de nosotros como del gobierno, porque de nosotros, pues porque dijimos, hay que hacer algo en el Zócalo, y no teníamos un peso. Y del gobierno, pues en confiar en una asociación civil, ¿no?, que llegó y le propuso algo y decirle, sí, les presto el Zócalo. Pues se lo prestaban a OCESA, ¿no? Pero pues nosotros, ¿qué? Y entonces cuando recibimos la carta que decía, sí, el Zócalo es de ustedes, pues lo primero que dijimos, ¿y con qué chingado lo vamos a llenar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Fuimos a tocar puertas, le tocamos puertas a muchas marcas. Ayer May se acordaba de esa anécdota. Entre las marcas que fuimos a ver estaba Zico, una marca de condones, que nos parecía que por lógica, tendría que apoyar. Y lo que nos contestó Zico es que no queremos que nos relacionen con el público homosexual. No es nuestro target. Bueno, ¿no? Sí, así, ¿no? No es nuestro target. El día de hoy, Zico en junio lanza su Condom Pride con los colores del arcoíris, ¿no? Pues no nos quiso apoyar, no nos quisieron apoyar casi nadie, ¿no? A excepción de Fundación Pascual, que sí le entró, y una compañía de chupe, que lo único que nos pidió, y yo se los agradezco mucho y por eso sigo sin nombrarlos, porque no sé si tengan pedo ahorita, seguro ya no, pero pues en esa época nos dijeron, lo único que queremos es que no nos nombres. Te vamos a dar dinero, pero no nos nombres. No queremos que nuestro logo esté al lado de una cosa homosexual. Pues yo no supe qué sentir, si agradecerlo o no, pero pues dieron lana, ¿no? Que se les estaba, y entonces, bueno, sí, que quédate con tu homofobia, dame tu dinero, ¿no? Y un amigo que trabajaba en estas revistas gruperas,
¿no? Me dijo, oigan, ¿y no les interesa que la banda Machos toque? Y yo dije, sí, pero yo no creo que la banda Machos quiera. Y me dijo, sí, son súper abiertos, o sea, si vas y hablas con ellos, seguro los vas a convencer. Y entonces quien nos consiguió la cita fue una periodista que se hace llamar La Chicuela, ¿no? Que toca temas de banda. Se lo agradezco mucho porque ella fue una gran intermediaria y de verdad no tuvo pedos cuando supo que era una cosa de diversidad sexual. Yo les echo la mano y nos consiguió la cita con Sony Music, si no me equivoco, que era la disquera de la banda Machos. Y llegamos y literal los tuvimos que convencer. O sea, dijimos, y si nos dicen, ok, ¿cuánto están dispuestos a pagar? Pues les vamos a decir nada, porque no tenemos nada, ¿no? Y entonces fue increíble porque de verdad fue todo un proceso de convencimiento real, de explicarles del por qué para nosotros era importante que ellos, una banda con ese perfil, se pronunciara a favor de la diversidad sexual, ¿no? Explicarle pues, las cifras y los números de muertos por homofobia que existían en el país. Y creo que, no sé, yo creo que lo hicimos tan bien que a la semana recibimos la carta diciendo que órale, sí le entraban, ¿no? Y además, pues era el zócalo de la ciudad también, ellos iban a poder decir que ya habían. Exactamente, entonces, pues hicimos un concierto y llegaron, ¿qué te diré? Como 80,000 personas, y nosotros en la vida habíamos hecho algo así, entonces también fue como un curso express de producción de eventos, ¿no? Ahí aprendimos. Digo, el concierto de Eli ya lo habíamos hecho, el concierto de Lila y todo, pero pues de alguna manera no eran un espacio abierto, ¿no? O sea, era en Faro, sí, sí, pero Faro pues tenía su equipo de técnicos y todo, no, aquí eres el Zócalo, consigue todo, desde quién te hace el audio hasta la seguridad privada que te piden que llevabas, ¿no? El dispositivo de seguridad. Yo siempre he dicho que estos eventos se hacen a partir de la solidaridad de la gente, que es algo que también ya se ha perdido. Yo creo que estas nuevas generaciones ya no funcionan si no hay una estructura como empresarial a partir, ¿no? Entonces que no está mal, porque a eso íbamos, ¿no? La idea era profesionalizarlo. Pero en esa época las cosas se hacían porque se tenían que hacer. Y entonces, ¿y quién es tu relaciones públicas? Pues yo, ¿y quién es tu jefe de producción? Pues yo también, ¿no? Y así se hacían estas cosas, ¿no? Y bueno, eso fue uno de los otros proyectos que nos tocaron y que, bueno, también ahí estuvieron y que tuvieron cierta repercusión, yo digo, ¿no? Pues porque pues fue a partir de ese festival que empezaron a abrirnos las plazas públicas, ¿no? O sea, hicimos el Zócalo, hicimos Plaza Tolsá, eso fue increíble también. No, es que pudiera pasarme horas contando anécdotas. Plaza Tolsá, que la delegación, en esa época era delegación Cuauhtémoc, quedó de llevarnos la planta de luz y no la llevó. Y entonces llegó la banda que venía a tocar y nos decía, ¿y cómo vamos a hacer nuestra prueba de audio si no hay planta de luz? Y entonces yo le hablé a la gente de la delegación y me dijeron, su respuesta fue, ¿sabes colgarte de un poste? Obviamente yo dije que sí, pero yo no sabía colgarme de un poste. Entonces lo que hice fue voltearme y decirle a un amigo, consíguete un electricista que nos cuelgue del poste. Y si algo dicen, tenemos el permiso de la delegación, ¿no? Afortunadamente no tronó ningún equipo ni pasó nada, ¿no? Y fue increíble. Hicimos una pasarela, me acuerdo de moda, arte, objeto, ¿no? Era como arte alternativo, ropa hecha con materiales reciclados y todo eso. Y trajimos una banda de Nueva York que se llamaba Mailroom, que tocaba High Energy. Y entonces hicimos un pachangón de High Energy ahí en el Munal, ¿no? Ahí en el patio del Munal, afuera en el Caballito, y estuvo increíble. Y bueno, creo que también un poco la repercusión de eso fue eso, ¿no? Que nos empezaron a abrir espacios públicos, que parece increíble porque hoy en día también ya suceden cosas en todos lados, pero en esa época no sucedía, ¿no? La gente creía que estaba mal, que los gays, yo me acuerdo otro de los primeros eventos que hicimos, que fue un rave en el Parque México. Ahí tengo una carta tan maravillosa, yo la conservo porque es una joya lo que dice, ¿no? Donde los vecinos de la Condesa, que son súper progres y todo, pues no, mandaron una carta diciendo que cómo nos atrevíamos a hacer un evento donde los hombres se besaban en un espacio público. Y ya saben, lo de siempre, pero con los niños no, no, o sea, no,
Sí, es que los niños lo van a ver, ¿cómo, no? Y se van a volver homosexuales por ver a los hombres besándose, ¿no? Y además, como teníamos mesas informativas de prevención, pues que había gente promoviendo el uso de dildos. No, eran mesas de uso del condón y dábamos talleres, pero bueno. Entonces, pero la joya del pastel de la carta era que decía que queríamos hacer, que nos sentíamos europeos por hacer ese tipo de eventos y que si queríamos seguir haciendo ese tipo de eventos, que nos fuéramos a vivir a Berlín. Así lo decía literal, ¿eh? Por eso lo conservo porque es una joya. Y entonces, cuando me lo dieron, yo lo único que les dije es, pues yo encantado de la vida si ustedes me pagan mi boleto y mi casa. Y no, pues claro que me voy a vivir a Berlín, ¿no? Esos eran los tiempos, ¿no? Así se hacían las cosas LGBT en esa época, ¿no? Nos tocó también, de repente alguien nos dice, oigan, acaban de abrir un museo y que está increíble, que se llama el Museo de la Mujer y que habla sobre la historia de las mujeres en México, ¿no? Y entonces lo fuimos a ver y resulta que no había nada de lesbianas, ¿no? Y dijimos, ¿cómo chingado no va a haber nada de lesbianas, ¿no? Y entonces hablamos con la directora de esa época, Erika García se llamaba la chica de programación, lo tengo muy claro porque yo fui a hablar con ella y le dijimos, oye, nos parece que... Pues... Y entonces nos tocó también organizar el primer evento lésbico en el Museo de la Mujer, ¿no? Y estuvo bien padre, y bueno, así se fueron abriendo espacios tras espacios. Llegó el Centro Cultural de España a México, y también dijimos, no es posible que España tenga una política incluyente, porque estaba Zapatero en esa época, y, y que el Centro Cultural de España en México no tenga eventos. Entonces fuimos, ahí vamos, o sea, yo creo que los espacios culturales me alucinaban, porque yo iba al espacio, oigan, pero ¿por qué no hay nada LGBT aquí, no? Y entonces así nos tocó ir haciendo uno por uno con ese festival. Y bueno, esa es la experiencia. Yo no podría decir si es bueno o malo, porque ahí sí yo no puedo calificarme a mí mismo, pero lo que sí creo es que funcionó para que esos espacios sigan haciendo ahora, ya sin ese festival, por ellos solos, sus propios eventos LGBT, ¿no? En el 2003, José María Covarrubias, el fundador del Círculo Cultural Gay y de la Semana Cultural Gay, fallece, se quita la vida, él, por decisión, lo cual me parece un acto de congruencia increíble, porque le habla a un par de amigos y les avisa que lo va a hacer, que ya de hecho había tomado la dosis de lo que se había tomado, y que había dejado sus nombres para que cuando reconocieran el cuerpo les llamaran a ellos, ¿no? Sus nombres y sus teléfonos escritos ahí en el buró del hotel. Y entonces uno de los amigos, tratando de persuadirlo, Jorge Sosa, ay, es que les digo que hablo mucho, así que si de repente ya me empiezo a irme en el tiempo, a aburrirles, párenme. Jorge Sosa fue el fundador de la primera iglesia LGBT que existió en México, que era la iglesia de la Comunidad Metropolitana. Es una iglesia que estaba por el metro Camarones, ¿no? Y esa iglesia, antes de que existiera como tal el matrimonio igualitario, pues esa iglesia casaba en un acto simbólico a personas del mismo sexo, ¿no? Entonces le habla a Jorge Sosa, que era uno de sus mejores amigos, para decirle eso, ¿no? Ya dije tu nombre, te van a hablar, te van a decir que reconozcas mi cuerpo. Y Jorge, tratando de persuadirlo, le dice, oye Pepe, pero ¿estás seguro? Mira, piénsalo bien. Y todo. La respuesta de Pepe fue contundente, y por eso digo que fue un acto de congruencia, y le dijo, a ver Jorge, tú y yo hemos luchado toda la vida por el derecho a decidir, ¿sí o no? Y Jorge le dijo, sí, yo acabo de decidir. En respeto por esa lucha, déjame terminar de decidir. Jorge, cuando me lo contó, me dijo, pues yo nada más me puse a llorar y colgué el teléfono, no me quedó de otra. Y me quedé ahí sentado frente al teléfono hasta que sí, timbró y ya sabía que era para reconocer el cuerpo de José María. José María se muere en el 2003 y en el 2006 el Círculo Cultural Gay nos llama al Tarte AC y nos pide hacernos cargo de la Semana Cultural Gay, ¿no? Por eso es que les digo que ahora me tocó después a mí. Y bueno, como nosotros ya hacíamos el Festival de Diversidad Sexual Juvenil, y como lo que no se nombra no existe,
Y pues para esa época ya habían otras identidades diciendo, pues, hey, yo también estoy aquí y no soy lesbiana ni gay, nada más. Soy bisexual, soy transexual, soy travesti, y pues no estoy ahí, ¿no? Decidimos fundir los dos proyectos y así nace el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, el FIX, ¿no? Que de alguna manera pues retoma el modelo de la semana, ¿no? La idea de las mesas, la exposición, pero retoma también la idea del otro festival, que era irrumpir en plazas públicas, irrumpir en otros espacios que no solo fueran el Museo del Chopo, ¿no? Y bueno, el FIX desde el 2011, en esa época conocí a Mike justamente, y en ese festival trabajamos juntos, y en otros más, ¿no? Sucede, y ya no sucede solamente en el Chopo, sucede en las calles, ¿no? Hemos decidido, entre otras cosas, sacar cine LGBT a las calles, lo cual ha sido un pedo lo que le sigue, porque ya sabes ay, pero con los niños no, otra vez, ¿no? Oye, pero es un documental. No, pero, o sea, esta idea que existe de que el cine LGBT es porno, eso que el mix rompió, bueno, sigue pensándolo, al menos las autoridades, ¿no? Porque siempre me dicen, pero podemos ver las películas antes, es que hay niños, ¿no? Obviamente uno tiene sentido común y sí sabes que si vas a irrumpir en un parque público, no vas a poner algo que le parezca agresivo a la gente. Y no porque yo esté en contra, no, pero yo también creo que la gente que no quiere ver algo está en su derecho de salir al parque y no ver algo que no quiera ver, ¿no? Entonces, pues tratamos de ser en esa manera como un poco más de conciliadores, gente que me dice respetuoso, no, yo no tengo que respetar a quien no me respeta, no, conciliadores, creo que es la palabra, ¿no? Y tratar de poner cosas como pues, mucho más neutro, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hace el FITS es eso, ¿no? Que al día de hoy sigue siendo un pedo, pero bueno, seguimos ahí insistiendo hasta que deje de serlo, ¿no? Y lo hacemos. Y bueno, desde el 2011, la Semana Cultural, el Festival de Diversidad Sexual Juvenil, ya se conocen como Festival Internacional por la Diversidad Sexual, son un solo proyecto. Y bueno, nos ha tocado justo eso, traer artistas internacionales, trabajar con instituciones, pelearnos con las instituciones, convencer a las instituciones de eso, de que si no es en primera persona no cuenta, ¿no? Decirle a las instituciones que a veces los temas que están abordando no los están abordando como deberían de serlo, ¿no? O que los temas que realmente nos interesan no son la idea que ellos tienen de lo LGBT. Por eso digo que siempre es importante involucrar al colectivo del que vas a hablar. Porque tú puedes tener una idea y tú puedes decir, pues yo creo que a ellos les preocupa esto. De entrada, ¿tú quién eres para decir que te preocupa? Es que le preocupa al otro, ¿no? Pero dos, creo que a veces esas ideas así de básico y de absurdo como sea, pues la sacan de las series que ven en Netflix, ¿eh? O sea, y entonces de ahí tienen la idea de, ay, sí, debería de preocupar. No, cuando la realidad, los contextos reales son otros, los temas álgidos para los colectivos son otros, incluso hasta las divisiones entre los colectivos son otros, y creo que para abordar esos temas tendría que entenderse todo ese contexto, todo este teje y maneje. O sea, a veces no es tan fácil sentar a dos activistas juntos porque hay diferencias ideológicas irreconciliables, ¿no? Y creo que son los errores justo que suceden cuando queremos gestionar o hacer proyectos LGBT sin ser parte de la comunidad y sin tomar en cuenta a la comunidad. O sea, no estoy diciendo que si no seas parte no lo hagas, pero sí tómala en cuenta, porque ellos te pueden dar justo esos tipos de tips, o eso de no, a este y a este no lo sé, no mejoras 2 mesas, uno porque no puede salir, ¿no? La gente no entiende el contexto político, no entienden que hay temas que para nosotros son prioritarios y que a lo mejor para ellos no. No porque, pues, cuando se vive en el privilegio, pues no vuelves a ver. Y hablo del privilegio de la heterosexualidad, seamos honestos, ¿no? Que es como esa gente que dice, ¿por qué hay una marcha gay y no una marcha heterosexual? Pues porque hay 364 días del año donde todo es heterosexual. O sea, todo, la televisión, el cine, todo. Entonces, pues danos uno, ¿no? A nosotros, ¿no? Entonces, cuando se vive desde ese lado, pues a veces hay cosas que no ves porque pues, no están en tu radar, ¿no? Yo ayer les contaba, fue un grupo de aquí, de la universidad, a mi espacio, al espacio, su espacio, más que mío es de la gente que va a Eucalipto 20, y les contaba que en el 2003
si no me equivoco, se nos ocurrió hacer una mesa sobre bareback. Bareback son prácticas de sexo no protegidas, ¿no? Nos parecía que era un tema que se tenía que debatir, ¿no? Más allá de si se promovía o no, o sea, si estabas de acuerdo o no, es a lo que hoy digo promovía o no, por lo que les voy a contar ahorita que pasó. Si estabas de acuerdo o no, era un tema que se tenía que debatir porque era un tema que estaba sucediendo, ¿no? Censida, que patrocinaba o apoyaba de alguna manera el festival, nos habló y nos dijo, no, de ninguna manera esa mesa puede estar en el festival. Si nosotros apoyamos el festival, esa mesa no puede estar ahí. Y dijimos, ¿por qué? Porque van a decir que una instancia de gobierno como nosotros está promoviendo el sexo sin protección. Y por más que les explicamos que no era una mesa para promover el sexo sin protección, sino era una mesa para problematizar el sexo sin protección, pues no lo entendieron, porque a lo mejor la persona que estaba encargada justo de comunicación no era una persona del colectivo y no entendía que era algo que estaba sucediendo y que estaba sucediendo como a gran escala y que había que debatirlo en ese momento, ¿no? Al final llegamos a un acuerdo, no les devolvimos su dinero, pero les quitamos su logo, que no quieren, no vayan, ¿no? Pero se hizo la mesa. Y creo que eso pasa cuando te acercas a ciertos colectivos, y ya no hablo solo de los colectivos LGBT, sino a ciertos colectivos que no son, que no eres tú, que no formas parte, y no te empapas, no involucras a ese colectivo en tu proceso, ¿no? Y bueno, estas son como ejemplos de proyectos, proyectos que vienen desde los colectivos LGBT y que suceden, ¿no? A partir de las problemáticas, de las cosas que nosotros mismos nos cuestionamos, ¿no? Como el mix diciendo ¿y por qué nuestro cine tiene que irse a funciones de medianoche, ¿no? O nosotros diciendo, ¿por qué no nos prestan el Zócalo, ¿no? Es que de verdad ahorita me da mucha risa porque ahorita, no sé, ya una está vieja y ya piensa distinto. Y ahorita yo sí le pensaría dos veces, ¿no? Y en esa época fue no va, ¿no? Ese tipo de cosas que nos cuestionamos. Ahora voy a hablar de otros proyectos, pero que ya no tienen que ver a lo mejor con espacios o con proyectos que suceden en varios lugares, sino con proyectos que tienen que ver con espacios autogestivos, que también son importantes para el colectivo LGBT, pero que no dejan de ser proyectos culturales, ¿no? Que se gestan y se hacen desde, ¿no? En el 2009 aparece Voces en Tinta, una iniciativa de Berta de la Maza, que es la primera librería LGBT en México, ¿no? Yo diría que en Latinoamérica, pero bueno, en México, dejémosla ahí, ¿no? Actualmente el espacio ha sido renovado tanto en su administración como físicamente, ¿no? Y ahora, además de librería, cuenta con cafetería, con galería para exposiciones, con foro escénico, y no solo eso, sino además acoge a distintos grupos y colectivas LGBT bajo el nombre de Somos Voces, ¿no? Es un espacio que de alguna manera está administrado, ¿no? Llevado por personas del mismo colectivo y que ofrece una oferta cultural al propio colectivo, ¿no? Que parece, yo digo que no hay nada mejor que sea tu propia gente quien te hable y te diga, mira, tengo este espacio, ¿no? Yo creo que esta idea de cómo se fue renovando, de cómo fue incluyendo un foro escénico, cómo fue incluyendo un espacio expositivo, responde justo a eso, ¿no? A que era gente del colectivo viendo las necesidades del propio colectivo, ¿no? Y a partir de ahí empieza a remodelarse y a crear lo que hoy se ha convertido. Y yo podría decir que es uno de los proyectos autogestivos, culturales más exitosos, creo que al menos hay, ¿no? Ahora, ¿no? Y más visibles, ¿no? En el 2011 aparece Hazme el Milagrito. Esta es la primera galería especializada en arte LGBT. Ayer también les contaba de que es muy chistoso, de que aunque muchos galeros o galeristas son parte del colectivo LGBT, hasta antes de esa fecha, entiendo que ahorita ya son otros tiempos, no le permitían a los artistas vender en sus espacios obra con temática LGBT, porque igual decían que no había mercado, lo mismo que pasaba con el cine. Entonces, los galeristas les decían, sí te acepto la obra, tus bodegones, tus paisajes, pero esto
tiene, que es homoerótico, lesboerótico. No, esto sí no. Esto no lo puedes exponer aquí, ¿no? Porque se creía que no había un público. El día de hoy todas esas galerías ya hacen exposiciones LGBT en junio, ¿no? Pero bueno, eso sucedía en 2011, o sea, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Y entonces a partir de ahí eh, se nos ocurre porque también estuve metido en ese ajo, se nos ocurre crear un espacio para que los artistas LGBT pudieran exponer, pudieran tener su obra, a lo mejor seguir vendiendo en las galerías la obra que les aceptaban, pero vender lo que hacían a título personal, ¿no? En el espacio, y así se crea Hazme el Milagrito, ¿no? Fundado por Fernando Sorno, Salvador Peña y pues yo que soy salvadorín, ¿no? Se presentaron exposiciones de artistas abiertamente LGBT. Ese cartel que ven ahí es la invitación de la primera exposición individual de Fabián Cháguez en la Ciudad de México, que se llamó Invisible. Nosotros tuvimos la suerte de hacerle su primera exposición ahí, en Hazme el Milagrito. Y bueno, así como Fabián, pues desfilaron muchísimos artistas que hoy son muy famosos, como La Bruja de Texcoco, Morgana Love, México de Colores, ¿no? Y cuando les cuento eso, ustedes han de imaginar que era un espacio, no, era un espacio como de 5x5, y ahí sucedía todo, ¿no? Fue muy chistoso porque el proyecto surge como un taller de decoración. Realmente no iba a ser una galería. Era un taller de decoración, teníamos muchos amigos que hacían arte, ¿no? Y entonces dijimos, pues vamos a hacer negocio para que todos ganemos, vamos a poner un taller, a partir de que llegue un cliente y nos diga, yo quiero decorar mi espacio, mi casa, mi negocio, pues vemos el perfil del cliente, vemos el perfil de lo que tú haces y te mandamos y pues una comisión tú, una comisión nosotros, y ya, esa era como la idea original. Pero entonces estos artistas, que obviamente eran pintores, artistas, decían, oye, pero, ¿y no crees que puedo colgar una cosa mía aquí? Pues también para que el cliente cuando venga vea qué es lo que hago y ya puede decir quiero este o a este. Sí, y cuando nos dimos cuenta ya todas las paredes del espacio estaban llenas de obras de artistas LGBT con cosas, con temática abiertamente. Y fue cuando dijimos, ¿y por qué no hacemos una galería? ¿No? Esto es más una galería que un taller de decoración. Y bueno, así empezamos a hacer la primera exposición. Creo que justo la primera exposición que hizo el Milagrito fue la de Fabián, ¿no? Y bueno, después empezaron a llegar artistas escénicos, gente que quería hablar de cosas LGBT. Decía, oye, ¿me prestas el espacio para hablar de mi investigación que he hecho sobre las prácticas sexuales que suceden en los baños de la Facultad de Economía de la UNAM? ¿No? De verdad, así, ese tipo de cosas. Y entonces, pues sí, ¿no? Y entonces se empezó a volver un espacio. Cada fin de semana, cada viernes y cada sábado, May lo sabe bien, porque él le tocó vivir todo eso con nosotros. Cada viernes y cada sábado había una actividad, o una plática, o un concierto, o un performance, o independiente de que cada mes, salud, de que cada mes se cambiaba la exposición. Cada mes cambiábamos la exposición. Era una chinga, pero era muy divertido. Y bueno, a quien ven ahí es justo a Toño Salazar, que es otro personaje famosísimo del movimiento de liberación homosexual. Toño Salazar fue el fundador del taller Documentación Visual, el primer colectivo que empezó a hablar de VIH desde las artes en la Academia de San Carlos, dando justo una plática. Y eso es lo que sucedía en Hazme el Milagrito, ¿no? Cada fin de semana llegaba un artista y daba una plática de lo que hacía, ¿no? Ah, también sí, fue el primer espacio donde se hicieron prácticas públicas de Vogue, ¿no? Eh, Era algo que nadie conocía todavía. Un amigo mío, muy amigo mío, que se llamaba bueno, Franca Polari, se le conocía con ese nombre, y que fue quien trajo todo este rollo del Voguing a México, me pidió el espacio para practicar y me dijo, es que vamos a hacer una cosa que te va a encantar. Se llama Voguing y es como lo que hace Madonna, ¿no? Y, bueno, esa fue como su descripción para poderme convencer de que les prestáramos el espacio. Y bueno, sí, si no me equivoco, eran los miércoles, llegaban las incipientes casas de Boeing de esa época a practicar ahí y luego hacían exhibiciones, ¿no? Tuvimos la ventaja de ahí, entonces se llevaron obras de teatro, conciertos, bueno, era una locura porque sí era un espacio muy pequeño, de verdad, y todo eso sucedía.
Ahí, el espacio era una accesoría, literal una accesoria, ¿no? Con su cortina al frente. Todo el mundo nos decía que por qué no poníamos un vidrio. Y nosotros, como postura política, decíamos que no queríamos poner un vidrio, porque la idea era alejarnos como de esta idea de las galerías o de no. Somos un espacio en el que cualquier persona puede entrar, darse la vuelta y verlo, o lo puede ver desde la banqueta, ¿no? Esa es la idea. Esa era un poco la idea, ¿no? La idea de que conviviera con el espacio de la Roma. Estábamos en la Roma, tampoco estábamos en un lugar que digas, "Uf", no, pero luego en esos lugares, parece mentira, pero es donde la gente más se queja, ¿no? También tengo que decir que nunca tuvimos bronca, incluso los vecinos estaban muy fascinados con el espacio, ¿no? Ahora tenemos Eucalipto 20. Eucalipto 20 es un centro cultural enfocado a difundir. Eucalipto 20 es como todo lo que no pudimos hacer o lo que nos dimos cuenta que no salía en Hazme el Milagrito. Bueno, tratamos de refinarlo y hacerlo ahora en Eucalipto 20. Es un centro cultural, obviamente LGBT, sí, pero ahora está más enfocado a difundir expresiones artísticas que por su formato o contenido no encuentran espacio en otros lugares, ¿no? Así hemos tenido, por poner un ejemplo, una exposición de usuarios de cristal, ¿no? Donde el único requisito de la gente que exponía es que hubiera tenido desde ellos una experiencia con el cristal, ¿no? O que fuera usuario o que hubiera tenido una experiencia cercana. ¿Por qué? Porque otra vez partimos de lo mismo, en primera persona, si no, no cuenta, si no es exotización del tema, ¿no? Y entonces tuvimos eso, hemos tenido proyectos que hablan de trabajo sexual, donde quienes van, hablan, exponen o hacen, son las o los trabajadores sexuales, ¿no? No gente de la Condesa hablando de la gente que hace el trabajo sexual, no. Ahora tenemos una exposición que se llama Plasticidades Encarnadas, que es una exposición curada, gestionada, museografiada, todo por mujeres trans. No, nosotros solo prestamos el espacio y ellas se encargaron de hacer absolutamente todo. Por cierto, hoy a las 7 es la clausura, va a tocar la Bruja Prieta, por si quieren darse una vuelta, es entrada libre. La Bruja Prieta es una DJ trans, bastante buena, ¿no? Va a estar tocando hoy en la clausura. Eh, Son de las cosas que hemos decidido hacer, ¿no? Que se abre en primera persona, todo lo hicieron ellas y es un poco como el espíritu del espacio. El espacio también entre sus actividades da talleres de formación, damos talleres de gestión con perspectiva LGBT, talleres de historia LGBT, un taller de pornografía, ¿no? Para analizar la pornografía, un poco en esta idea de hacer cosas que en otros espacios sabemos no sucederían, ¿no? Y este es bien importante, damos acompañamiento psicológico para población LGBT a partir de 50 pesos, ¿no? La idea es que yo siempre he creído que todas y todos necesitamos acompañamiento psicológico, pero luego no vamos porque es carísimo y si de por sí no nos da el dinero para pagar nuestra vida, pues menos nos va a dar para pagar unos psicólogos, psicóloga o lo que sea. Y entonces aquí decidimos, hicimos un proyecto con un colectivo de psicólogas y damos acompañamiento psicológico. Si alguien quiere, al final acérquenme, les doy el correito, le pueden escribir y ya ellas contestan, porque también eso lo coordinan. Yo no soy psicólogo, entonces no me meto como en ese rollo, ellas lo coordinan, ¿no? Eh, una de las características que tiene la casa, bueno, es que está ubicada como lo dice su nombre, en la calle de Eucalipto, número 20, en Santa María de la Ribera, en lo que es increíble, fuera en 1980 la sede del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, uno del primer grupo que salió a marchar LGBT en la Ciudad de México, esa era su sede. Y cuando nosotros llegamos a ella no lo sabíamos. Por eso les digo que la historia del móvil se llena de coincidencias increíbles. Resulta que invitamos a Juan Jacobo Hernández, el fundador del FAR, que es muy amigo nuestro, a brindar porque ya teníamos el espacio. Y cuando él llegó dijo, no mames, aquí se reunía el FAR. Tenía 40 años que no venía a esta casa. Y nos ha tocado ahora que llega gente como de esa época y que nos dice, uy, tenía 40 años que yo no venía a esta casa. Y está increíble. Hace poco Jessica Duvali, una trans histórica, llegó y me dijo, sí, yo me acuerdo que yo bajaba esas escaleras y que, o sea, como muchas anécdotas que tienen que ver con la casa, lo cual nos encanta estar ahí, ¿no? Y de verdad no fue algo planeado, ¿no? Y bueno,
También en los fines de semana, como es un espacio autogestivo, ofrecemos experiencias gastronómicas, ¿no? Te digo, gastronómica suena como muy comida, puto, ¿no? O sea, eso es para que suene bonito, pero en realidad es comida, sí, porque luego digo gastronómica y la gente dice, ¿y eso es muy caro? No, es comida, chilaquiles con algo, o cosas así, ¿no? Eh, la idea es justo que el espacio se vuelva autogestivo, que el espacio promueve. Lo de la atención psicológica ni siquiera es por lo autogestivo, es porque las psicólogas me dijeron que había que generar como una especie de compromiso entre el público que va, porque por experiencia se han dado cuenta que la gente que no crea un compromiso con la terapia, pues la puede abandonar en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso decidimos que fuera un donativo simbólico, como 50 pesos, para que la gente pues invierta en su salud y por lo tanto lo valore, ¿no? Otros espacios que han existido, ya se nos está acabando el tiempo, les digo que hablo mucho, ¿no? Pues son el 9, que existió en 1977 a 1989. El 9 era un bar, en realidad era un bar, pero como en esa época no había espacios, como les dije, para el arte y la cultura LGBT, pues nos refugiamos en el bar. La noche y la fiesta fue un espacio para nosotros bastante político y bastante álgido, ¿no? Y ahí sucedieron cosas. Muchos artistas, también muy famosos hoy día, desfilaron por el 9, ¿no? Justo también los jueves el 9 presentaba como cosas culturales, se hacían performance, se hacían exposiciones, ¿no? Eh, Tengo que morir todas las noches. Habla del 9, sí. Nosotros acabamos de quitar una exposición en el Museo del Chopo que se llamaba Las Noches del 9. Acaba de quitarse hace un mes. Eh, el hábito, que ahora es el vicio, ¿no? Que es un espacio de artes escénicas, donde también acontecían cosas que no, que no sucedían en otros espacios, ¿no? Ahorita ya está más institucionalizado, pero es un espacio también como de resistencia cabaretera, ¿no? Para la gente. Border fue un espacio que surgió en 2007, ¿no? Donde originalmente no era un espacio LGBT, ¿no? Pero la banda trans se reunió ahí y empezó a hacer cosas, ¿no? Empezó a hacer cosas, un proyecto que se llamaba La Jauría Trans, básicamente, ¿no? Y entonces el espacio empezó como a tomar ese tinte, ¿no? Casa Gomorra, ¿no? Otro espacio también autogestivo, donde suceden cosas más enfocadas como a lo queer, ¿no? Punto Gozadera, un espacio básicamente de mujeres, ¿no? La Cañita, en la Doctores, ¿no? Y últimamente Manos Amigues, que es un comedor comunitario, pero donde también el colectivo LGBT hace cosas culturales. Curiosamente, si hay un eje ay, eso de pornografía se me fue, eso no debía estar aquí. Si hay un eje que une a todo esto, es que son personas LGBTs quienes lo mueven, lo gestionan, ¿no? O sea, todos, sí hay una característica que tiene, es que todas son gente LGBT detrás, ¿no? Entonces, por eso digo y son proyectos exitosos, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre es importante que venga en primera persona, y si no viene en primera persona, siempre, pues preguntarte, ¿y cómo estoy involucrando a esa comunidad de la que voy a hablar en este proyecto, ¿no? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están en la toma de decisiones? ¿Dónde están en la ejecución? ¿Dónde están en la participación? ¿Dónde están? Porque luego hay gente que dice, ay, no, si es un evento LGBT, yo invité a las trans a que dieran show. Ay, no, qué padre, no, gracias. No, 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 no va por ahí. O sea, tiene que haber gente tomando decisiones, ¿no? Diciendo, proponiendo cosas, porque si no, pues son acercamientos, y los acercamientos ya sabemos que no siempre salen bien, ¿no? A veces pueden salir bien, a veces no. Hay unos que han salido increíbles, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo a Ripstein y a Lugar Sin Límites, que me parece un acercamiento increíble a la homofobia, al machismo y al tema LGBT, ¿no? Creo que es de los mejores logrados, ¿no? Tan es así que el mismo colectivo ha tomado la película como suya, ¿no? O sea, sí es una película muy representativa y la hace un director que no es parte de la comunidad, ¿no? Pero creo que son pocos ejemplos. Bueno, pues el lado contrario es esta película horrible que se llamaba Pink, no sé si recuerdan, ¿no? Que era de una pareja homosexual que adopta un niño para venderlo, ¿no? Bueno, una cosa absurda, ¿no? Llena de incongruencias, llena de homofobia, ¿no? Por eso digo, y esa era una película
LGBT, entonces no todo lo que es LGBT pues es parte, sino viene, por eso digo para mí que es muy importante que o venga en primera persona o venga acompañado de los colectivos, ¿no? Yo siempre pongo ese pésimo ejemplo de Pink como un ejemplo de algo que podría considerarse cine LGBT, porque tiene personajes LGBT, tiene un tema que tiene que ver con la adopción homoparental, sí, pero no es LGBT, o sea, es un acercamiento que al contrario quisiéramos que no estuviera, ¿no? Entonces, con eso concluyo. Yo soy Salvador, muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Ese es mi correo. Si alguien quiere escribirme, tardo en responder, pero respondo. Un poco como vieron, ando siempre metido en mil cosas, pero entonces por eso a veces tardo en responder. Pero todos los correos los respondo, todos, eso sí, lo aseguro. Y en redes sociales me encuentran así como mi nombre, Sal, de Salvador, Iris, así estoy en todo, hasta en las aplicaciones de ligue. Todas estoy así. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias a Salvador. En realidad les contó el 1% de todo lo que ha hecho y de todas las cosas en las que ha estado metido. Pero bueno, me parecía que era importante pues tener otro acercamiento vinculado a estas discusiones sobre el tema del género, porque como ya hemos estado discutiendo, el género no solamente implica el tema de mujeres, sino toda una amplia identidad de identidades, valga la redundancia, sexogenéricas. Y pues bueno, vamos a tener, si quieren, 3 preguntas, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues para que Salvador les conteste, me parecía que era importante que viniera Salvador, pues porque lleva muchísimos años dedicándose al tema de la gestión y no en contextos muy sencillos, ¿no? Sino en realidad desde las asociaciones civiles, desde las organizaciones no gubernamentales, desde los movimientos políticos y desde las dinámicas de los procesos de autogestión cultural, ¿no? Aquí ya vemos como muy claro este tema tanto de la diversidad cultural y artística como el tema de la comunicación intercultural en proyectos muy concretos donde se han puesto en marcha y han generado mucho éxito, ¿no? En términos de vincularse con las colectividades, con las comunidades e incluso en los propios procesos de tensión con el Estado, ¿no? E incluso con las empresas. Y cómo se han institucionalizado también, que ese es otro cantar, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar 3 comentarios o 3 preguntas. Nat, ¿quién más? De una vez, que sean de una vez los 3 juntos. Anaí, ¿alguien más? ¿Solamente? ¿Solamente 2? Bueno, pues adelante, Nat. Yo quiero saber cómo, ahora sí que tú como amigo te has acercado a colectivos como a los que no escribes directamente, o sea, por ejemplo, cuando empezaste a trabajar con lesbianas, como a trans, tal, o sea, cómo fue, cómo te acercas, digamos, cómo de forma profesional, emocionalmente, todo esto como a entender y escuchar a la banda como de realidades que no, digo, como individuo y también como gestor cultural. Pues mira, de entrada, yo te diría que como primero tener la mente abierta, ¿no? Abierta a la idea de que tu realidad no siempre es la realidad de los demás, ¿no? Ese para mí es un mantra que diario me repito, porque a veces incluso uno mismo, sí, lo tienes tan normalizado que acabas diciendo, es que yo creo que ustedes lesbianos deberían de organizarse. Ay, perdón, o sea, no deberían, o sea, entender que tu realidad nunca es la realidad de los demás, casi nunca, ¿no? Casi siempre es otra. 2, pues aprender a respetar justo eso, ¿no? Que no todos pensamos igual y no siempre se tiene la razón. Creo que desde la idea que nos generamos a veces los gestores es de, como yo sé gestionar, yo voy a tener la última palabra y voy a tener la razón. Creo que también es una cosa de ego que a veces no lo vemos, ¿no? Claro, yo soy el gestor, yo soy el que sabe. Sí, no sé, o sea, como darte la idea de que no siempre tienes la razón, ¿no? Y 2, lo que te decía, o sea, para mí sí es básico entender eso, ¿no? Estar abierto al diálogo, estar abierto a la discrepancia sobre todo, ¿no? A que la gente diga, no, pero, o sea, ahorita con las chicas trans he aprendido, bueno, tengo 50 años y creo que no había aprendido tanto de las trans como he aprendido en 3 meses con ellas trabajando, ¿no? Y justo eso, tener la humildad de hacerte a un lado, ¿no? De decir, no me toca. A lo mejor lo que me toca es acompañarlo,
impulsarlo, pero no hacerlo, ¿no? Te digo, el caso de las trans fue ese, ¿no? De las chicas fue, si llegaron, se acercaron a Eucalipto, dijeron, queremos hacer esto. Yo creo que esperaban que les dijéramos, sí, pero, ok, este es el espacio, es de ustedes, hablan ustedes, ¿no? Incluso hay cosas, y luego sí, yo veo la expo y digo, yo lo hubiera hecho de otra manera, pero no es mi expo, es la expo de ellas, ¿no? Y yo no soy nadie para hablar por quien no soy. Y creo que es un ejercicio difícil, muy difícil, pero muy necesario. ¿Ha habido alguna experiencia como específica que tú recuerdas que te haya costado como especial trabajo? No, fíjate que, aunque suene como cliché, mamá, no, no, casi siempre, o sea, sí, tuve como que aprender y hacerme, te digo, ese coco wash de entender, de que si le iba a entrar a estos temas, era con esa visión, no con la visión de, yo no puedo hablar de la diferencia creyendo homologar todo, porque entonces me estoy contradiciendo a mí mismo, ¿no? O sea, si yo le voy a entrar a hablar de la diferencia es porque voy a reconocer realmente la diferencia. Y la diferencia está también en las formas de pensar, ¿no? En la forma de vivir. Yo no vivo igual. Incluso hasta los gays, yo siempre he dicho que no es lo mismo ser gay en Mesa que en la Condesa, ¿no? O sea, hay distintas formas de vivirlo. Y mira que yo soy un hombre gay, bueno, pero aún así, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Mi situación no es la misma de los chicos que ejercen el trabajo sexual en la calle, ¿no? Un ejemplo, ahora que hemos estado trabajando con los colectivos de trabajo sexual, pues no es lo mismo quien graba contenido, colaboraciones con su celular, en la comodidad de su celular, a quien está parado en la Alameda esperando cliente. No son situaciones distintas. Y creo que entender esas diferencias me ha ayudado justo a callarme cuando me tengo que callar y hacerme a un lado cuando me tengo que hacer a un lado, ¿no? Hace rato, ya para cerrar, porque si no nos pagan, no que hablo mucho, discutía con una directora de un museo y me decía, es que creo que es importante que los artistas que tengan el privilegio hablen por las personas que no. Yo le decía, no, no. O sea, me decía, pero es que en los 80, le decía, sí, pero eran otros tiempos. Creo que también hay que entender que los tiempos cambian, ¿no? Y ahorita, justo hablábamos del tema trans, y yo le decía, y ahorita ya hay mujeres trans que son curadoras, investigadoras. ¿Qué nos queda a las personas cis? Hacernos a un lado y dejarles el espacio que históricamente se lo quitamos, ¿no? Y creo que entender eso a veces es difícil, pero es necesario. Gracias. André. No, bueno, iba un poquito por ahí porque justo ayer tuve una junta con unas chicas de mi colectiva, que bueno, estamos dos y pensamos una oportunidad para todas, que justo también va desde la psicología y hacemos como eso de psicología a costo muy accesible. Y nos invitaron a la agenda LGBT más que va a estar en octubre en Revolución. La verdad ya estaba bien dormida, entonces según yo hice las anotaciones, pero ahorita no las encuentro. Y pero nosotras nos invitaron por ser parte de perspectiva de género feminista. Entonces, pues yo no pertenezco a la agenda más. Entonces, pues yo ahí era lo que iba a preguntar, ¿no? Parte de cómo podría acercarme a esta comunidad, obviamente sin imponer. Lo único que a mí lo que me invitaron a hacer fue parte lúdico, artístico, porque entre morras pues, se dedica a eso, a temas como artísticos de la mano con pedagogía, con psicología, con muchas cosas, pero con un fin artístico, ¿no? Una exposición. Entonces, pues más o menos ya le comentaste a Nat, entonces voy a pasar a mi siguiente pregunta que tenía aquí como preparada, que dice, en la actualidad, por ejemplo, esto es como personal, ¿qué sigue, no? En lo que has hecho, porque pues ya esto se ha visibilizado bastante, ya estamos como abiertos de ojo, pero nosotros decimos las gafas moradas, aquí me imagino que gafas arcoíris. Entonces, para ti qué seguiría o qué estarías como proponiendo a las nuevas, pues sí, a las nuevas generaciones, porque pues ya tenemos todo a la mano y ya tenemos afortunadamente pues sí abierto y ya no tenemos tanto como cliché, tantos estigmas y todo eso. Y también, No, está bien, está bien. ¿cómo lo haces por medio de la hegemonía, otra vez por eso? Y vi que también se fueron a las periferias con el foro de Faro de Oriente, pero ahora cómo también lo
Mira, lo que dices de qué sigue, hijo, eso es tema de una conferencia. Porque yo creo que no está todo ganado, hace falta mucho por hacer. Justo cuando ponía el ejemplo del por qué, cuando digo quiero gestionar o tengo que gestionar un proyecto LGBT, ya no pregunto el por qué, sino la pregunta que sigue es el para qué. Porque el por qué, yo les decía que puede ser porque me lo imponen en mi trabajo, ¿no? Y yo creo que lo que sigue todavía hacer mucha chamba para que seamos nosotras, las colectivas, quienes nos adueñemos realmente de los espacios. Porque, ¿qué pasa? Sí hay mucha apertura, pero es la apertura que el espacio o la institución permite. Otra vez insisto, son los temas que el espacio y la institución permiten, no los temas que realmente nos interesan. ¿Y qué es lo que sigue? Pues eso, seguir incidiendo para que seamos otra vez, sino tomados en cuenta, ¿no? Para la creación de programas públicos, la creación de exposiciones, ¿no? O sea, es un engaño. Yo digo que es un gran engaño esto de la inclusión, porque yo te incluyo, pero bajo mis normas, no bajo las tuyas. Y vas a hablar de lo que yo quiero que hables, ¿no? Y hasta donde yo quiero. Entonces yo creo que lo que sigue no es que siga, hay que seguir ahí, pateando la puerta, tocando, diciendo no sin nosotros. Ese era un tema, no sé si recuerdan una frase muy famosa en los 80, que usó la sociedad civil cuando el temblor, ¿no? Que decía, ya no más sin nosotros. Pues creo que a nosotros nos sigue correspondiendo el decir no sin nosotros. O sea, justo con las chicas trans, la reflexión que me hacían es de, Salvador, ¿cuántas películas hay dirigidas por personas cis que hablan de personas trans? ¿Cuándo nosotras vamos a hablar de nosotras mismas? ¿No? Y creo que pasa eso, ¿no? ¿Cuántas instituciones, pues, qué hacen? Abren Facebook, buscan algo LGBT y dicen, tráelo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué? No lo sé. Creo que lo que sigue es seguir incidiendo para que estemos en espacios de toma de decisión, o se nos tome en cuenta, al menos. O sea, yo estoy seguro que si los directivos del MAC hubieran ido a ver Casa Xochiquetzal antes de exponer esa pieza, no hubiera sucedido. Pero yo estoy seguro que ellos en su puta vida se habían parado en Casa Xochiquetzal, o se han parado todavía en Casa Xochiquetzal. Por lo tanto, no hay contexto, ¿no? Entonces, yo creo que eso sigue. ¿Y qué más me decías? ¿Era eso ahí? Ajá, y lo de Ecomanía nada más, pero hacia las periferias. Mira, a veces, claro que cuando podemos, tratamos con la organización, con Altarte, de seguir haciendo cosas. Mi idea es descentralizar, o sea, yo creo que hay, de hecho, una sobreexposición ya de lo LGBT en el centro, o incluso en la ciudad, o sea, entenderlo. O sea, en junio, yo siempre he tenido un reclamo ahora a esta supuesta, o sea, ¿de qué te sirven? Porque tampoco da para tanto, también nosotros tendríamos que ser honestos. O sea, en la Ciudad de México tampoco hay tantos artistas. Entonces, ¿de qué te sirven 20 exposiciones en un mismo espacio geográfico con los mismos 20 artistas en un mismo mes? O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Por qué no lo haces durante todo el año? O sea, ¿por qué no en junio? Ahí tendría otro impacto. Pero 20, o sea, es hasta contraproducente, ¿no? Entonces, mi idea es sacarlo. ¿Por qué no suceden cosas LGBT en Milpalta? ¿No? No solo eso, se lo decía ahora que fuimos a la Venustiano Carranza, tenía su agenda y le decía, pero este es del mes de junio. ¿Y qué haces? ¿Qué propones en todo el año? Exactamente, o sea, y yo no dudo que a lo mejor en Venustiano Carranza o en Milpalta lleven algo LGBT en junio. Bueno, y en el año que ¿a poco no existimos más que en junio? ¿No? O sea, esa es una, descentralizar. Y dos, creo que hay mucho trabajo que hacer en los estados. O sea, nada más en el Estado de México, o sea, a 45 minutos de aquí, la realidad no es la misma. No es la misma, ¿no? O sea, y creo que hay mucho trabajo que hacer, o sea, a mí me encanta. Y otra, creo que también puedes trabajar con personas que están en situaciones periféricas sin irte a la periférica. Yo justo ayer les contaba que uno de los retos que tenemos ahora en Eucalipto es justo eso. Trabajo con hombres que se dedican al trabajo sexual, y sí, hombres específicamente, porque yo lo que les decía es organizaciones de mujeres que apoyan a mujeres que hacen trabajo sexual,
pues hay muchas. Xochiquetzal tiene 16 años, o sea, hay mucho trabajo. Las feministas han hecho trabajo en eso, ¿no? Organizaciones para mujeres trans que hacen trabajo sexual, creo que de 5 años para acá han habido. Pero si tú mapeas organizaciones para hombres cis o trans, como sea, hombres que hacen trabajo sexual, no existen. No existen porque tenía la idea de que estaban en el privilegio, pero nuevamente volvemos a decir, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo el chico que está parado ahí en la Alameda y que seguro llega la policía y le parte su madre cada semana o le cobra pota, ¿no? O que tiene, porque muchos son bisexuales, que tiene hijo y que la esposa lo supo y le quitó a los hijos porque, pues, ¿cómo va a tener un papá que se dedica a eso? ¿No? Como ese tipo de cosas. Y son poblaciones que están de alguna manera sin estarlo en la periferia, ¿no? Santa María la Ribera se ha llenado de migrantes, muchísimo. ¿Qué pasa con los migrantes LGBT? Porque pues, los LGBT estamos en todas partes, seguro hay gente LGBT dentro de ellos. Nadie los pela. Si de por sí ya los migrantes, no sé, el otro día una diputada decía, no, es que ensucian las calles. Bueno, o sea, si ya de por sí dicen eso, ahora imagínate si aparte eres LGBT. O sea, creo que, creo que a veces puedes trabajar con gente que está en la periferia sin estarlo, no sé si lo digo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo pensaba en eso, no son los retos que ahora tenemos, al menos como colectivos, trabajo sexual masculino, migrantes LGBT. Muy bien, ya serían temas. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya tendremos que discutirlo en las clases sobre la importancia y la problemática de interseccionalizar, ¿no? Ahorita nos hemos ido solamente por grupos, pero esto que nos está diciendo Salvador precisamente hace alusiones, o sea, no solamente es que seas migrante, no solamente es que seas mujer, no solamente es que seas de diversidad sexual, no solamente es que pertenezcas a una comunidad indígena, sino que en muchos casos puede ser 1, 2, 3, 4, 5 cosas y se atraviesa una serie de problemáticas. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en distintos momentos. La siguiente sesión vamos a trabajar sobre diversidad lingüística en México. Viene el historiador, se me fue el nombre, se apellida Romeo, y vamos a estar igual en el mismo horario. Y recuerden también que vamos a tener ya una pausa para el Día de Muertos.